Queremos dar una bienvenida muy especial a todas las personas que nos visitan hoy por primera vez. Toda la iglesia quiere decirles bienvenidos. Nos alegra tenerles en este lugar. Queremos darle también una bienvenida y un saludo especial a las personas que nos van a escuchar a través de la internet y a las personas en las iglesias de Los Llanos. Queremos darle también un saludo muy especial a todos ustedes. Es una gran alegría poder contar con la bendición de estos 40 días de la historia de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, es tiempo de bendición. Es tiempo de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que su palabra en esta mañana tiene vida para nosotros? ¿Qué tal si oramos para comenzar? Padre, gracias porque hoy nos has traído con un propósito especial. Gracias porque a través de estos 40 días tú nos has venido hablando de una manera maravillosa. Hoy que terminamos esta serie, te damos gracias porque has venido transformando nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso. Ahora, Señor, permite que tu palabra en la mañana de hoy traiga vida y bendición para nosotros. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén y amén. Voy a invitarlo que tome su bosquejo por el lado que está el escudo, no por el lado donde dice nombre. Allí no llene aún nada. Esta parte la va a dirigir el hermano Marcos, donde dice un día de justicia final. Y quiero comenzar en esta mañana comentándole acerca de algo que me sucedió la semana pasada. Recientemente hice algo que no acostumbro a hacer cuando viajo en avión, y es poner atención a las instrucciones que da la azafata. Generalmente mis ojos están puestos en la revista de la aerolínea o están mirando por la ventanilla. Pero en esta ocasión decidí poner mucha atención a lo que decía la azafata. Y con gran razón, pues la noche anterior un avión se había estrellado aquí en las montañas de Antioquia con un equipo de fútbol. Esta vez quería poner atención a todo lo que ella decía. Y cuando ella decía, apriétense el cinturón, yo me apretaba mi cinturón. Cuando ella me hablaba de la máscara de oxígeno, yo volteaba a mirar a dónde estaba el compartimiento de la máscara de oxígeno. Mientras ella hablaba de las salidas de emergencia, yo volteé para mirar dónde quedaba la salida más cercana. Y mientras observaba me di cuenta que muchas de las personas que estaban allí no prestaban atención a lo que esta mujer decía. Y en ese momento me llené de enojo. Y dije, ¿cómo es posible que no pongan atención? ¿No saben que de esto puede salvarles la vida? ¿No saben que si no ponen atención, probablemente en cualquier emergencia esto se puede convertir en un crematorio andante? Y pensaba por un instante si la estrategia de ella solamente hablar la cambiase y usase un muñeco y lo llenase de gasolina y lo prendiera fuego, tal vez captaría la atención de las personas que estaban escuchándole. O tal vez si en alguna de las pantallas del avión pusiese imágenes de un avión incendiándose y gente corriendo por todos lados, tal vez la gente captaría más la idea de lo que esta mujer intentaba hacer. O tal vez si ella rapara las revistas y los celulares que algunos estaban viendo antes de iniciar el vuelo, probablemente perdería su puesto si hiciese eso, pero estaría cumpliendo con su deber. Algo semejante ha hecho el Señor Jesús. Nuestro Salvador ha hecho lo mismo por nosotros. Su motivación fue más allá de cumplir simplemente con su deber. Y Él nos da una advertencia. Nos habla acerca de un peligro grave que está por suceder sobre todo ser humano.
un peligro grave que está por suceder sobre usted y probablemente sobre mí, si no ponemos atención a las instrucciones, si no ponemos atención a la historia de Dios. Él nos da una advertencia clara que no da pie a especulaciones. Durante la historia de Dios, desde el principio hasta el final, Dios nos da una promesa: quiero que vayan al cielo. Pero también nos da una advertencia y nos dice: quiero que no vayan al infierno, quiero que no se pierdan, quiero que no se condenen. Algunas personas a través de la historia nos han dado mitos y fábulas, leyendas frente al destino final del ser humano. Algunos hablan de el mito de la reencarnación. Otros hablan del purgatorio. Otros hablan de que cuando usted muera ya no va a haber nada más. No va a haber algo más allá de la muerte. Pero estos son simples historias mentirosas, porque Dios es claro en cuanto a lo que sucederá cuando partamos de este mundo, cuando se baje el telón y llegue el momento. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, último libro de la Biblia, el Señor Jesús nos habla acerca del destino final de cada uno de los seres humanos. Y esto nos corresponde en el día 39 de los 40 días. Dice lo siguiente la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. ¿Qué tal si leemos el 14 y el 15 juntos? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio final es algo real y evidente en la palabra de Dios. A través de la historia, Dios nos recuerda que va a haber un día final, un día de juicio, un día en que todo terminará. Y recordando la historia de Dios, en una de las historias que hemos leído, hay una historia que Jesús asocia con el día final, y es la historia de Noé. Jesús dice en Mateo capítulo 24, ese lo tienen ahí en su bosquejo, Mateo capítulo 24, versículos 38, asociando la historia del diluvio, hace un paralelo y una analogía de lo que va a ser el día final. Dice Jesús: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 al 39. Jesús dice que lo que pasó cuando el diluvio se asemeja a lo que pasará en el día final. Y nos dice en el pasaje que la gente estaba sin prestar atención. Estaban algunos en fiestas sin importar el anuncio de Noé. La gente se negaba a escuchar el mensaje. Probablemente Noé les decía: va a haber un diluvio. Probablemente muchos se burlaban de Noé. Probablemente muchos están en la actualidad escuchando el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo. Y muchos siguen aún haciendo oídos sordos a lo que nosotros les decimos.
siguen viviendo su vida como si nada. En el tiempo del diluvio, Dios proveyó un arca. Dios proveyó un lugar seguro para que la gente se salvase. En estos tiempos, Dios nos ha dado al Hijo de Dios, a Jesucristo, para que seamos salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el tiempo del diluvio, Apocalipsis 14:11, alguien que lo lea con voz fuerte, lo tenemos ahí en los bosquejos y en la diapositiva también. Apocalipsis 14:11. El humo de tu tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche. Y dice, aquellos que adoraron a la bestia. Probablemente usted dice, yo no he adorado a la bestia. Pero al negarte a seguir al Hijo de Dios, el resultado va a ser el mismo. El tormento por los siglos de los siglos. El infierno es un tema que hay que tratar con seriedad, porque Dios lo habla en la Biblia. A mí me encantaría quitar el tema del infierno de la Biblia. Y a quien no de nosotros nos gustaría que no se hablase de un castigo para los pecadores. Como dijo C.S. Lewis, si estuviera en mis manos hacerlo, no hay doctrina que quitaría con más placer del cristianismo que la doctrina del infierno. Pagaría lo que fuera por decirle a todos, se salvarían. ¿No haríamos nosotros lo mismo? ¿Cómo nos gustaría decirle a todos, todos son salvos? Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Sirve el infierno a algún propósito? ¿Tiene algún propósito el infierno? Por más que nos desagrade la idea del infierno, sería aún peor si el infierno no existiera. ¿Cómo? Sí. Si sacamos de la Biblia el infierno y el castigo eterno, tendríamos que también quitar que Dios es justo. Tendríamos que quitar también que Dios es santo. Y eso nos metería en graves problemas. Si el mundo en el que vivimos es un mundo terriblemente angustiante, es un mundo lleno de dolor, ¿cómo sería si los violadores no fuesen juzgados? ¿Cómo sería si le dijésemos al mundo, puede hacer lo que quiera, porque al fin y al cabo usted no va a ser castigado? ¿Qué pasaría con los violadores, con los pillos, con los asesinos en masa? El cielo les sería completamente indiferente. Y aún podríamos hacer lo que se nos antojase, toda la maldad del mundo. El infierno se convertiría en la tierra debido a la maldad abundante. Si no hubiera infierno, Dios sería ciego para las víctimas y daría las espaldas a los que quieren encontrar algún alivio. Dios nos ama y el amor odia lo que es malo, odia lo que nos hace daño. Imagínense si por un instante yo dejase hacer a mis hijos todo lo que se les viniese en gana. Estaría criando bastardos. Debe haber una corrección. Algo interesante en cuanto a la palabra de Dios es que en Daniel 12:2 nos dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, diga conmigo, unos para vida eterna y otros para vergüenza.
y confusión perpetua. Es decir, debe alegrarnos el hecho de que hay una bendición para los que seguimos a Jesús, el cielo. Y debe aterrarnos el hecho de que hay un castigo para aquellos que no quieren seguir al Señor Jesús. Algunos ven el infierno como una idea del Antiguo Testamento, pero quiero decirle algo. El Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, son la fuente primaria acerca del infierno. Jesús fue la persona que más habló acerca del infierno. Él es el maestro en la materia. El 13% de las enseñanzas de Jesús hablan del infierno y del juicio final. La mitad de las parábolas de Jesús hablan del final de los tiempos. Eso quiere decir que para Jesús era importante este tema. Siempre nos encanta hablar del cielo, pero Jesús hablaba mucho del castigo, porque quería prevenirles, diciéndoles, hay peligro, cambien su manera de vivir, porque hay un castigo. De las 12 veces que en el griego la palabra gena, que es la palabra que se usa para juicio o infierno, una sola vez no la usó Jesús. Es decir, la mayoría de las veces la palabra gena la usó Jesús. Es decir, para Jesús era muy importante que entendiéramos esto. Por eso las palabras de Jesús en Marcos 16:16, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? El que no creyere, ¿será qué? Será condenado. Entonces yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Vamos a ignorar las afirmaciones de Jesús? ¿Podemos quitarlas de nuestras Biblias? Hay una secta llamada los testigos. Ellos ignoran completamente que el infierno existe. Y otras sectas quieren hacer lo mismo. Pero si Jesús dio un énfasis en cuanto a esto, nosotros debemos aprender al respecto. Algo que debemos recordar es que la presencia del infierno también tiene un propósito. Yo recuerdo cuando mi mamá se enojaba y yo era un pequeño travieso y me portaba en algunas ocasiones mal, como cualquiera de nosotros cuando somos niños. Y ella siempre tenía la costumbre de decirme, vamos a la habitación. Esa frase me llenaba de pánico porque sabía que el ir a la habitación iba a ser el lugar del castigo. Ella nombraba la habitación y era la habitación de ella. Era el lugar donde mis nalgas iban a recibir su merecido. Y me llenaba de angustia, me erizaba la piel el saber que en ocasiones ella me iba a castigar. Yo sabía que mi mamá me amaba, yo sé que mi mamá me ama. Y el amor de mi mamá era suficiente para portarme bien, aunque no siempre. Había ocasiones en que me olvidaba de su amor. Y hacía cosas que no debía hacer como niño. Pero el hecho de acordarme del cuarto me frenaba y me ayudaban a recordar que hay un castigo si no cumplo las órdenes. Yo creo que el infierno cumple un propósito especial y parecido a lo que sucedía cuando mi mamá me castigaba. ¿Cuántos creemos que Dios nos ama? ¿Cuántos se sienten contentos del amor de Dios? Pero quiero hacerle una pregunta. ¿El amor de Dios es suficiente para que usted siempre se porte bien? No siempre. En ocasiones la tentación es tan atrayente, en ocasiones la debilidad es tan fuerte que caemos y olvidamos por un instante el amor de Dios. Pero también hay algo que nos ayuda a recordar el no caer en la tentación por más atrayente que fuera. Y es que hay un castigo terrible que nos puede esperar. Hay algo que puede dañar el regalo y es nuestro pecado. El recuerdo de que hay un lugar de castigo
sea todo lo que necesitamos para corregir nuestra conducta. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es el infierno? ¿Cómo es ese lugar que no debemos ir? ¿Cómo es ese lugar que debemos hacer lo posible por no estar? Jesús también habló al respecto. Jesús nos habló del infierno. Y nos habló en una historia muy interesante en Lucas capítulo 16, 19. No voy a leerla toda, vamos a leer solo algunos pasajes. Jesús comienza contándonos la historia de el rico y Lázaro. Y nos dice que el rico se daba grandes banquetes. Nos dice que su ropa era finísima. Usa una palabra en el griego que expresa oro. Es literalmente como si la ropa del hombre rico fuera de oro. Y en aquella época los ricos tenían la costumbre de no usar servilletas para limpiarse sus manos después de comer. ¿Sabes qué usaban los ricos? Pan. Muchas veces cogían el pedazo de pan y se limpiaban las manos. Y nos dice la historia de Jesús en Lucas 16 que migajas de ese pan caían al piso. Y nos dice Jesús que también había un hombre muy pobre llamado Lázaro. Un hombre muy enfermo, tanto que en su cuerpo habían llagas y que los perros venían a lamer las llagas de Lázaro. Y nos dice que Lázaro venía y comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Jesús nos sigue contando la historia en el capítulo 16. Y nos dice que llega el momento en que cae la cortina, cae el telón en la vida de estos dos hombres. Es decir, los dos fallecen. Ambos mueren. Y mientras las luces se vuelven a iluminar, cuando vuelve a iluminarse la escena, es decir, cuando pasan a la otra vida, los dos hombres se encuentran en dos lugares opuestos. Y en Lucas capítulo 16, versículo 22 al 23, nos dice Jesús, hablándonos de esta historia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Imagínense, el mendigo que no tenía nada sino a Dios, ahora lo tenía todo. Y el rico que lo tenía todo excepto a Dios, ahora no tenía nada. El dolor de Lázaro había cesado. Ya no había llanto ni dolor. En cambio, en el rico apenas comenzaban sus tormentos. Jesús ahora nos lleva a los límites del infierno y nos hace ver, nos revela los horrores terribles que el hombre rico iba a sufrir. Y en varios versículos nos cuenta parte de los tormentos. En la siguiente diapositiva. En el versículo 23 nos dice: y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. El versículo 24 nos dice: estoy atormentado en esta llama. El versículo 25 nos dice: este Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Y el versículo 28 dice: tengo, hablando del rico, 5 hermanos para que Lázaro les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿De qué? El rico define su hogar como un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento terrible, inimaginable. Sufre cada fibra de su ser el tormento. Le duele hasta el pelo al hombre. Y lo peor es que desde allí puede ver lo que había perdido, el cielo. Desde ese lugar
puede ver el premio que perdió porque veía a Lázaro ser consolado y disfrutar las delicias del cielo. Y él podía ver todo su sufrimiento y su dolor y lamentarse por lo que había perdido. El rico vio a Abraham a lo lejos con Lázaro y le dijo: Padre Abraham, tengo sed, estoy atormentado, moja tu mano con un poquito de agua para al menos saciar esta sed que me atormenta, porque estoy sufriendo en este fuego. El infierno sería tolerable si sus habitantes fuesen robots, pero en el infierno las personas son conscientes, sienten, hacen preguntas, claman y hablan. De todos los horrores más grandes del infierno, ¿sabe cuál es el peor? Que el infierno es un castigo eterno. Eso es lo peor de todo. ¿Es un castigo qué? Sería ideal una idea de un castigo temporal. Ir y sufrir un ratico y después de haber pagado, ir al cielo. Pero no es así. La Biblia habla de un castigo para siempre. Y lo dice claramente en Mateo capítulo 25, versículo 46. Alguien que lo lea con voz fuerte, por favor. Amén. La palabra en griego es la misma, tanto para el premio en la eternidad, en el cielo, como para el castigo en el infierno, eterno. Es una palabra que nos debe llenar de alegría si estamos en los caminos de Dios, si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero es una palabra que nos llena de espanto también para aquellos que aún no conocen al Señor. Porque no va a ser un castigo temporal, va a ser un castigo para siempre, por los siglos de los siglos. Va a ser un castigo que no se acaba. Ahora nos asalta una pregunta. ¿Cómo un Dios de amor puede mandar a gente al infierno? Es una pregunta que tal vez usted se ha hecho. La pregunta revela dos malas interpretaciones. ¿Cómo Dios puede mandar gente al infierno? Y la primera es que Dios no manda a la gente al infierno. Él simplemente respeta su decisión. Él simplemente deja que ellos decidan a dónde quieren ir. Mientras hay dos tipos de personas. Hay unos que dicen: Señor, que se haga tu voluntad. Y aquellos que en el día final Dios les dirá: que se haga tu voluntad. Porque han decidido voluntariamente ir al infierno. Yo no sabía que esto era tan terrible, Señor. Pero han decidido por sus propios medios. Todos los que van a ir al infierno es porque optaron ir al infierno. Entonces cuando alguien dice: ¿por qué un Dios de amor manda a la gente al infierno? No, es porque la gente decidió ir al infierno. Y el segundo error es que la palabra gente es neutra. Dios no manda a la gente al infierno. Dios permite que la gente pecadora que no ha aceptado a Jesucristo vaya al infierno. ¿Me hago entender? La Escritura no enseña en ninguna parte que la gente inocente es condenada. Son los pecadores, los rebeldes y los egocéntricos los que van al infierno. La historia de Jesús, del rico y Lázaro, es interesante. Porque en el versículo 27 y 28 dice lo siguiente: Lázaro, el rico atormentado, y Lázaro en el cielo, dice: por favor, envía a Lázaro a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. Y Lázaro les advertiría para que no vengan ellos también a este lugar de dolor. ¿Qué es eso? Imagínense. El hombre que no creyó en Dios, de repente se le prendió la chispa misionera. De repente,
Ahora anhelaba que su familia, que estaba viva, conociera al Señor. Si nosotros pudiésemos pasar unos pocos segundos en el infierno, nuestra actitud frente a la vida cambiaría. Muchos de los que estamos aquí tendríamos un celo de hacer discípulos que hacen discípulos sin parar. Muchos se enlistarían como pastores y misioneros sin dudarlo, sin peros, porque conocerían las torturas, los clamores, la horripilancia de lo que significa ir al infierno. Yo quiero terminar con una pregunta. ¿Cómo algo así nos puede enseñar el amor de Dios? ¿Cómo algo así tan terrible puede enseñarnos el amor de Dios? Pues esto nos enseña el amor de Dios, porque Jesucristo cruzó el abismo que dividía el cielo del infierno. Jesús mismo sufrió las torturas en la cruz. La angustia de Jesús en la cruz es la angustia que usted y yo íbamos a sufrir en el infierno. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que Cristo fue sin pecado. ¿Por qué sufrió el castigo? Porque Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos en el infierno. La angustia. Jesús sufrió para que evitáramos ir al infierno. Eso nos muestra el amor de Dios. Isaías, otro pasaje que estudiamos en los 40 días de la historia de Dios, Isaías 53, ustedes lo leyeron, dice: el Señor llevó en Él la maldad de todos nosotros. Llevó nuestros sufrimientos sobre Él y Él sufrió nuestros ¿qué? Nuestros dolores. Lo que tú tenías que vivir en el infierno, Jesús lo experimentó en la cruz. La angustia, el dolor, el rechinar de los dientes, Jesús lo padeció en la cruz del Calvario. Aún más, en el infierno no va a estar la presencia de Dios. Y cuando Jesús estaba en la cruz y clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese instante el Dios Santo, el Padre Eterno, se alejó del Hijo, porque el Hijo estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Jesús nunca había experimentado el estar lejos del Padre, pero por un instante padeció lo que van a padecer las personas que vayan al infierno. ¿Pero por qué Jesús lo padeció? Por usted y por mí, porque Jesús no quiere que usted y yo padezcamos lo que va a suceder en el infierno. Quiero finalizar diciéndole algo. Si la miseria del infierno es profunda, pero no tanto como el amor de Dios, ¿cómo entonces vamos a aplicar este mensaje de esta mañana? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto nos lleva a redoblar nuestros esfuerzos misioneros. Esto nos lleva a redoblar nuestro esfuerzo en el hablarles a otros de Jesús, en el esforzarnos en discipular a otras personas, a esforzarnos a invertir tiempo en otras personas para que conozcan a Jesús, a no simplemente limitarnos a decirles vaya a la iglesia, sino a ser personas que hacemos discípulos, a invertir tiempo, porque eso va a implicar que una persona no vaya a una eternidad de sufrimiento, sino que vaya al regalo precioso. Eso nos lleva también a orar más intensamente, a servir más intensamente en la iglesia del Señor, a tener un llamamiento real. No necesitas estar unos segundos en el infierno para tener un cambio en tu manera de vivir la vida cristiana. Aprovecha que estás en el cuarto de hora, estás en el tiempo de gracia para disfrutar del regalo maravilloso que Dios te ha dado. Yo quiero invitarte que hagamos una oración. Tal vez
Algunos de ustedes han llevado una vida cristiana mediocre. Pero es un tiempo de aprovechar el regalo. Es un tiempo de decirle, Señor, quiero involucrarme más. Quiero ser un instrumento para que otros no se pierdan, para que conozcan el cielo. Si usted quiere aceptar el llamamiento de Dios, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Padre que Él sea obrando en nuestras vidas. Si quiere, levante su mano. Si usted va a comprometerse a ser una persona que hace discípulos, no necesita reunirse con 10 personas. Solo piense en una persona que no conoce al Señor Jesús. Y comprométase a dedicarle tiempo a esa única persona que Dios va a poner en su corazón. Padre, reconocemos que olvidamos el castigo. Reconocemos que ponemos solo nuestra vista en el regalo, pero aún así nos conformamos y empezamos a vivir una vida mediocre. Permite que cada uno de tus hijos que estamos acá podamos entender la importancia de lo que Jesucristo ha hecho a través de la historia de Dios que hemos venido estudiando. Tú nos has enseñado tu preocupación por cada uno de los que estamos en esta iglesia. Tu preocupación porque conservemos la salvación o porque conozcamos la salvación. Perdona, Señor, a aquellos que de alguna u otra manera han descuidado su salvación. Han vivido una vida cristiana relajada, sin sacrificio. Aquellos que aún no han entregado su vida a ti, ayúdalos a entender el peligro que están corriendo al no entregar su vida, al no ir al agua bautismal y cambiar su manera de vivir. Bendice a cada persona que en este momento se encuentra de pie y ayúdalos a tomar una decisión radical. Permite que seamos discípulos que hacemos discípulos. Ayúdanos, Señor, a vivir diferente, a cambiar nuestra manera de pensar. No necesitamos ir un instante al infierno para cambiar. Hoy necesitamos cambiar para engrandecer tu reino, para vivir como verdaderos hijos tuyos. Si quiere, lo invito a que haga esta oración conmigo. Señor, Padre eterno, te pido perdón porque he descuidado mi relación contigo. Ayúdame a recordar el regalo que me has dado y a vivir conforme a tus propósitos, a ser un discípulo tuyo y a buscar personas que también sean discípulos tuyos. Gracias, Señor, por darme el regalo del cielo. Ayúdame a no descuidarlo y a vivir para ti. Es en el nombre de Jesús que te doy gracias. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por el regalo del cielo al Señor Jesús? Amén.